El apóstol Pablo, en Hechos 20:27, dice que él no rehusó predicar todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué es todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios es lo que Dios ha dicho para el hombre, desde el principio hasta el final. Y Pablo dijo que de ese consejo de Dios no había rehusado absolutamente nada, sino que todo el consejo de Dios había predicado. En el consejo de Dios hay alegría, pena, hay tristeza, hay euforia, hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero en definitiva, el apóstol Pablo dijo que él no rehusó nunca a predicar todo el consejo de Dios. Y no rehusó nunca a predicar el consejo de Dios porque el consejo de Dios en su totalidad es lo que le hace falta al hombre, al ser humano. No le hace falta una parte, ni 3/4 partes, ni 4/5 partes, ni 9/10 partes. Nos hace falta todo el consejo de Dios. Y hablando del consejo de Dios, me gustaría que pudiéramos abrir la Biblia en el versículo 19 y parte del versículo 20 también vamos a leer del libro de Deuteronomio. Vamos a decir que hoy vamos a estar prácticamente basados en Deuteronomio, aunque leeremos un texto de Colosenses, uno de Josué y también uno del Evangelio, pero casi la totalidad de la reflexión de hoy va a estar, digamos, basada en el libro del Deuteronomio, es decir, en el Antiguo Testamento. Así dice Deuteronomio 30, perdón, he dicho Deuteronomio, pero no he dicho el capítulo. Capítulo 30, versículo 19, y voy a leer el versículo 19 y parte del versículo 20. Así que, así dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30, 19 y parte del 20. Atentos. A los cielos y a la tierra llamo hoy de testigos contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fijaros lo que dice ahora: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, es decir, tú y tu familia. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Aquí, mis hermanos, está todo el consejo de Dios. La bendición, la maldición, la vida, la muerte. Ese es el consejo de Dios. Desde mi punto de vista, mis hermanos, en este texto que acabamos de leer hay algo que destaca por encima de todo lo que pueda decir el texto. Ahora, eso que destaca es que el texto que hemos leído cita la palabra escoge, elige, decide. ¿Pero qué significa la palabra escoge? Pues escoge significa que tú y yo tenemos total y entera libertad para elegir lo que queramos, sea bueno o sea malo. Es como cuando, por citar un ejemplo, votamos al partido político que nos da la gana, o vamos a un restaurante y uno pide un tinto de verano y otro una cerveza sin alcohol. Eso significa escoger. Y fíjate, mis hermanos, fijaros, que el hecho de que podamos elegir lo que nos dé la gana, quiere decir que tenemos la libertad de escoger el camino por donde vamos a vivir y por donde vamos a circular, o por el camino que vamos a tomar. Porque ¿alguien te obligó en esta mañana a que vinieras a la iglesia? Pues no, y 1000 veces no. Viniste a la iglesia, vinimos a la iglesia porque nos dio la realísima gana. Porque nos dio la gana. Y esto quiere decir, mis hermanos, insisto, que tú y yo
tenemos la capacidad y la libertad para decidir de hacer entre lo bueno y lo malo sin que nadie, escuchémoslo bien, sin que nadie nos obligue a hacer una cosa u otra y sin que nadie nos obligue a tomar un camino por donde no queremos ir. Fijaros, Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, nos parece correcto, nos parece bueno, pero dice que ese camino, su final, es de muerte. Por lo tanto, vosotros y yo, todo el mundo, puede escoger el camino que nos dé la gana, sea de vida o sea de muerte. Voy a ponerte un ejemplo. La Biblia dice que hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos destinos. Un destino de condenación o maldición y un destino de salvación o de vida eterna. Esos son, no hay otro. Ahí está todo el consejo de Dios. Ahora, fijaros, aunque Jesús nos sugiere, nos anima, y yo diría que casi nos suplica que entremos por la puerta estrecha, porque Él sabe y sabemos que la puerta ancha y es muy espacioso el camino que nos va a llevar a la perdición, la verdad es que tú y yo podemos entrar por la puerta y andar por el camino que nos dé la gana. Porque esa es la realidad. Escoge. Tenemos libertad para escoger. Pero me gustaría deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Nunca deberíamos olvidar. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre es lo que cosechará. No se puede sembrar papa y recoger moniato, aunque se parezca mucho. Todo lo que el hombre siembre es lo que va a recoger. Eso es parte del consejo de Dios. Eso es algo que tenemos que asimilar, entender y estar muy atentos a lo que sembramos. Todo lo que el hombre siembra, insisto, eso es lo que vamos a cosechar. Por lo tanto, aquí viene un por lo tanto. A mí me encantan los por lo tanto porque Jesús lo utilizaba y la Biblia utiliza, dependiendo del escritor que escriba el libro que estemos leyendo, por tanto. Pero a mí me gusta más en andaluz, por lo tanto. Cuando se habla de un por lo tanto, algo muy importante viene detrás. Por lo tanto, si nos vamos al infierno, es porque escogimos el lugar a donde fuimos. Escoge la vida, pero algunos escogen la muerte. Si nos vamos al infierno, si el ser humano se va al infierno o a la separación eterna de Dios, es porque escogió ese camino. Y fijaros que aunque el ser humano suele culpar de sus males a las personas, a los demás, y trata de escurrir y sacar balones y sacar culpas de encima, en definitiva somos tú y yo quienes tomamos nuestras propias decisiones. ¿O no? ¿O no? Vamos a ir, nos van a invitar a este evento y nos sentamos, pues no voy, porque allí hay uno que no me cae bien, o por lo que sea. Somos tú y yo quienes tomamos nuestras propias decisiones, sean buenas o sean malas. Y mis hermanos, en esta vida es todo voluntario. Todo en esta vida es voluntario. Y es voluntario porque, por ejemplo, a mí nadie me puso una pistola en el pecho para que viniera aquí esta mañana y os predicara o bien os hablara lo que os estoy diciendo hoy. Es voluntario porque si os digo lo que os estoy diciendo hoy, os lo digo porque me da la gana. Así de sencillo, no hay que buscarle más vueltas. Y fijaros, esto es así, que todo es voluntario. Y tiene que ser así porque Dios no mete a nadie ni en el cielo ni en el infierno. Es el ser humano quien escoge el camino de vida o el camino de muerte. Es el que escoge la bendición o escoge la salvación. Y esto es así, mis hermanos, porque en la vida solo hay dos opciones. Lo mismo que hay dos puertas, dos caminos y dos destinos, eso quiere decir que en la vida hay dos opciones, cielo o infierno. Insisto, cielo o infierno, dos opciones. Pero, por desgracia, y esto lo tengo que decir con pesar, hay una parte de la iglesia universal, y cuando digo iglesia universal me refiero a la iglesia extendida por todo el mundo,
No me estoy refiriendo a la iglesia tal o a la iglesia tal, no. Me estoy refiriendo dentro de la iglesia universal. Dentro de la iglesia universal existe una idea muy equivocada. ¿Por qué? Porque no predica todo el consejo de Dios. Habla mucho de cielo, pero habla poco o casi nada del infierno. Habla mucho de salvación y de bendición, pero habla poco de maldición o de condenación. Pero ya vemos que desde el tercer libro de la Biblia ya nos dice Dios, escoge la vida. Él nos pone la salvación y la bendición, la vida y la muerte, y dice, escoge la vida para que vivas tú con tu familia. Y quiero deciros algo, a mí me gusta de cuando en cuando decir algo para que nunca lo olvidemos. Eso es como si fuera un por tanto, un por lo tanto. Dios no preparó el infierno para nosotros. Dios preparó el infierno para el diablo y los ángeles caídos. Para ese tipo de seres preparó el infierno. Por lo tanto, si al final de nuestra vida el ser humano se va al infierno, será por culpa suya. Y será por culpa suya porque nosotros somos los que decidimos entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha. Nadie nos pone una pistola en el pecho para entrar por una puerta o por la otra, porque esa es la realidad. Fijaros, Josué 24:15, en este texto, el siervo de Dios de la antigüedad nos aconseja que escojamos el camino de la bendición. Y nos dice, Josué 24:15, escoge hoy, él le dice al pueblo de Dios, escoge hoy a quién vas a servir. Y dice, es como si dijera, mira, vosotros haced lo que os dé la gana, porque esa es la realidad, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Pero fijaros que en todo esto hay dos problemas. El primer problema viene del catolicismo romano, que enseña que existe, que hay un purgatorio y que después de la muerte viene el purgatorio y ya los familiares se encargan de sacar el alma de la persona de ese purgatorio por las muchísimas misas de difuntos que le digan, y lo creen y así lo hacen. Pero el purgatorio no existe. Eso es una invención diabólica. El segundo problema es, como enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, que una vez que nos morimos, somos destruidos y ya como si no hubiéramos existido. Pero vuelvo a insistir, eso es una enseñanza, no de los testigos de Jehová, sino del mismísimo Satanás, que inspiró a este grupo religioso para que diera una doctrina diabólica y engañara al ser humano. Una persona que yo conocía solía decirme, Ramón, cuando yo me muera, el cura me irá echando agua bendita y me irá diciendo que los ángeles te acompañen aquí, que los ángeles te acompañen allí, pero cuando estés frente al nicho, entonces el cura me dirá, Juanito, lo que no comiste, lo que no bebiste y lo que no disfrutaste ni conseguiste, por tonto, tú te lo perdiste. Y me hará así, ¡pum! Barcajón. Mentira diabólica. Mentira diabólica. Una vez muerto el perro no se acaba la rabia. Por lo tanto, mis hermanos, el que muere en obediencia a Dios, en una vida elegida para servir a Dios y no a sus propios deseos, que tenga por seguro que irá a la presencia de Dios y al reino de los cielos por toda la eternidad. Pero el que muera en rebeldía, en una rebeldía continua, irá de cabeza al infierno. Y fijaros, aquí no estoy hablando de perder la salvación un verdadero creyente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquel que cree que es un verdadero creyente, pero que su vida deja mucho que desear y vive una vida supuestamente de creyente, pero en continua rebeldía para con Dios. Porque la verdad, esa persona nunca fue cristiana. En la iglesia, hermanos míos, pueden entrar muchísimas personas. Nosotros no limitamos la entrada. Pueden entrar muchas personas, pero ninguna iglesia podrá salvar
a ninguna de esas personas que entren en el templo, ninguna, si no hemos entrado por la puerta estrecha y hemos caminado por el camino angosto, que es el que nos señaló Jesús, si vivimos en una vida de rebeldía continua, jamás nos podrá llevar la iglesia, ni nadie, a la vida eterna. Y es que en la iglesia puede entrar, como acabo de decir, cualquier persona. Pueden entrar borrachos, pueden entrar de todo tipo de personas. Puede entrar quien quiera, pero en el cielo no entrará basura. En el cielo, que no nos quepa la menor duda, en el cielo no entrará basura, sino entrarán aquellos que se arrepientan de verdad de sus pecados y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, en el cielo entrarán aquellos que supieron elegir, escoger. Escoge pues la vida, los que supieron elegir, escoger y escogieron servir a Dios en vez de servir a sus propios deseos. En el texto que leímos al principio, dice: a los cielos y a la tierra llamo de testigos hoy contra vosotros. Hoy. Y dice hoy porque tal vez mañana podría ser tarde. Y porque, hermanos míos, nadie tiene la garantía, absolutamente nadie tiene la garantía de que mañana verá la luz del sol. Por lo tanto, es hoy cuando tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas si sabemos que tenemos el paso cambiado. Es hoy cuando tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es hoy cuando de verdad, si alguna vez pensamos que recibimos a Cristo, pero sentimos que algo no funciona bien, hoy es el momento de recibirle de verdad. Esa sería la mejor elección que podríamos tomar. Una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos la completa seguridad? De verdad, que nos pusiéramos delante del Señor y tuviéramos la completa seguridad de que si el Señor nos llamara hoy a su presencia, ¿cuántos tendríamos la seguridad de que iríamos precisamente eternamente a su presencia? Y ante esto surge una gran pregunta: ¿estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan y las seguimos haciendo día tras día, mes tras mes y año tras año? Insisto, ¿estamos seguros de que si el Señor nos llamara hoy, iríamos a la presencia por la eternidad? Amén. Colosenses, el primer texto que no tiene que ver con el Antiguo Testamento, Colosenses 3, versículos 1 y 2, ese texto nos habla de cómo tener la seguridad de la salvación. Es el texto, digamos, cada uno tiene su texto favorito, pero el mío es este. Este texto nos habla de tener la seguridad de salvación, de confirmarnos de que somos auténticos hijos de Dios. Así dice el texto. Insisto, Colosenses 3, 1 y 2. Fijaros lo que dice: si habéis resucitado con Cristo, para un momento, es decir, si habéis nacido de nuevo, si habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, no las del mundo. ¿Por qué? Porque arriba es donde está Cristo. Y sigue diciendo: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto, mis hermanos, quiere decir que si en verdad, este texto quiere decir que si en verdad hemos resucitado con Cristo, si en verdad somos auténticos hijos de Dios, si en verdad hemos sido regenerados, convertidos al Señor, si en verdad hemos pasado de muerte a vida, si en verdad hemos nacido de nuevo, es necesario que miremos mucho para arriba y dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y no estoy diciendo que haya que rechazar todas las cosas de este mundo, porque dentro de las cosas de este mundo el Señor nos da muchas porque son buenas y nos las da para que las disfrutemos. Yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Que miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y con esto, mis hermanos,
quiero deciros que el Señor, como dijo al pueblo antiguo, nos ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escojamos hoy la vida para que vivamos con nuestra familia, con nuestra descendencia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, amando al Señor nuestro Dios, escuchando su palabra y siguiéndole a Él. Y con esto quiero decir también que el nuevo nacimiento y la vida eterna no depende de que seamos miembros de una iglesia, no depende de que cantemos, que oremos, que leamos la Biblia o que no nos perdamos ninguna reunión de la iglesia. El haber nacido de nuevo significa o depende de que nuestra actitud sea la de un continuo mirar hacia las cosas de arriba. Hacia las cosas de arriba. Y ahora otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí querrían irse para el infierno? Estoy seguro que en estos momentos más de uno está pensando, no está loco Ramón, ¿quién va a querer irse para el infierno? ¿Quién va a querer irse para el infierno? Otros dirían, Ramón, eso es una pregunta de tonto. Y es una pregunta de tonto porque nadie en su sano juicio querría irse para el infierno. Nadie. Otra pregunta. ¿Cuántos de los que no quieren ir para el infierno están dispuestos a obedecer la palabra de Dios y poner la mirada en las cosas de arriba? La cosa cambia. Hermanos míos, es que la cosa es saber elegir, saber escoger. La cosa es saber que tenemos delante la vida y la muerte. La cosa es saber escoger la vida para vivir por la eternidad. Porque de eso se trata. Pero por favor, que nadie me malinterprete, porque yo no estoy hablando de que ya no podamos pecar. Y no estoy hablando de eso porque somos pecadores. Y eso es algo que nunca podríamos dejar de hacer. Estoy hablando de elegir la vida y de mirar mucho para arriba y no para abajo. Porque arriba está Cristo. Y es que, mis hermanos, tengo que decir que hay pecados que se ven, pero pecados que no se ven. Otros no se ven. Por ejemplo, cuando levantamos las manos, o por ejemplo cantamos, o cuando decimos, Padre, te amo, pero saludamos a un hermano con una sonrisa de oreja a oreja, pero en nuestro corazón decimos, qué tío más tonto es este, qué tío más tonto es este, qué gordo me cae. Esa forma de actuar no se ve, pero eso es hipocresía. ¿Y qué dice el Señor de los hipócritas? Que no heredarán el reino de Dios. Y no lo dice ni siquiera Pablo, que si lo hubiera dicho él, palabra de Dios hubiera sido. Sale de la misma boca de Dios, del Hijo de Dios. Es necesario, mis hermanos, que recordemos, porque a alguien se le hubiera olvidado, que la Biblia dice que el que ama a Dios y aborrece, o incluso insulta a su hermano, le dice fatuo. Yo la verdad no sé qué significa fatuo, pero es tonto, imbécil, pero dice que el que aborrece a su hermano o le llama fatuo será culpable del juicio. El que aborrece a su hermano, dice Jesús, que es un mentiroso y un asesino. En la Iglesia Universal, insisto, en la Iglesia Universal, yo me alegro de estar en esta iglesia, porque hay, digamos que 4 predicadores, y lo que no hace uno lo hace el otro, pero estamos continuamente hablando y predicando de todo el consejo de Dios. No nos escondemos nada. Me alegro, insisto, hablo de la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal se habla mucho de bendición y poco de maldición. Se habla mucho de salvación, pero poco de condenación. Y de verdad, mis hermanos, estoy harto de oír campañas evangelísticas a los predicadores que se ponen a predicar y a gritos dicen a la audiencia, ¿cuántos quieren aquí la bendición? Y de cuando en cuando se escucha un grito, ¡amén! Todo el mundo quiere la bendición, la multitud quiere la bendición. Y de verdad, predicar eso está muy bien, predicar eso está muy bien. ¿Quién quiere la bendición? Predicar eso está muy bien, pero preguntar cuántos quieren rechazar el pecado y poner la vista en las cosas de arriba para recibir la bendición, porque así es como se recibe, eso está mucho mejor.
Nunca olvidemos esto, hermanos. La bendición nunca nos va a llegar ni por desearla, ni porque el predicador nos diga, hermano, recibe tu bendición. Nunca nos va a llegar así. La bendición nos va a llegar cuando hayamos escogido el camino de la vida. Así que, ¿queremos la bendición? En Deuteronomio 11 y 26, 11, 26 y 27 está la clave. Cualquier hermano podría encontrar la clave en otro texto, pero el mío favorito es este. En Deuteronomio 11, 26 y 27 está la clave para recibir la bendición. Dice el texto: he aquí que yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Dios hoy y los ponéis en práctica. Y la maldición si hacéis oídos sordos a los mandamientos del Señor y os apartáis del camino que yo puse para que anduvierais. Por lo tanto, mis hermanos, insisto, el texto dice hoy. Y dice hoy porque, insisto, mañana puede ser tarde. Ya estoy acabando. Fíjate lo que dice también Deuteronomio 28. El 1, Deuteronomio 28, versículo 1, versículo 2, y nos saltamos hasta el 15. Aunque yo recomiendo que en casa que lo leáis completo. Pero yo voy a leer Deuteronomio 28, 1, 2 y 15. Así dice: y si oyeras atentamente la voz de Dios para guardar y poner en práctica todos sus mandamientos que yo te mando hoy, fijaros que repite hoy muchísimas veces, hoy Él, es decir, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyes la voz de Dios. Pero si no oyeras la voz de Dios para cumplir los mandamientos que yo te mando hoy, todas las maldiciones te alcanzarán. Por lo tanto, actuando como dice este texto, o se alcanza la bendición o se alcanza la maldición. Muchas veces oímos al que dice que el Señor le ha bendecido con esto o con aquello. Y me parece muy bien. Pero hay veces que no sabemos si eso es, en vez de ser una bendición de Dios, tal vez sea el diablo quien nos bendijera para rematarnos con su maldición. Hay quien dice que Dios le ha bendecido porque se ha podido comprar un Mercedes, un BMW o un Tesla que hace 1000 y pico de kilómetros eléctrico, que vale yo no sé cuántos millones. ¿Cómo? Y se van haciendo, ¿no? Pero la bendición, mi querido amigo y hermano, nunca nos va a llegar así. La bendición solo nos va a llegar por la obediencia a la palabra de Dios. La bendición no se busca. La bendición se alcanza cuando caminamos en obediencia a Dios. Y si alguien dice, bueno, es que estas cosas son del Antiguo Testamento, porque es verdad, hemos estado hablando y centrados en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. En Mateo 25, desde el 31 hasta el final. Y fijaros, aunque es un poco largo, merece la pena leerlo porque tal vez alguien podría haberlo olvidado. Así dice, el que habla es Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces
Los justos responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti. Y el rey respondiendo dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y dice el texto: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. Y entonces también responderán los de la izquierda: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él responderá diciendo: en verdad os digo que cuando no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y fijaros cómo acaba el texto. Entonces irán estos al castigo, o yo diría la maldición eterna, y los justos a la vida o la bendición eterna. Y por último, mis hermanos, y para ir finalizando ya, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado. Primero, Dios puso delante de nosotros la bendición y la maldición. Dios nos dio la libertad para elegir ser benditos por la eternidad o ser malditos por la eternidad. Y tercero, Dios nos dijo que la bendición o la bienaventuranza, que es exactamente lo mismo, Dios nos dijo que la bendición o la bienaventuranza nos vendría por oír la palabra de Dios y obedecerla, pero que la maldición nos llegaría por la desobediencia a la palabra de Dios. En el texto de Mateo 25 que acabamos de leer, vemos que Jesús se sentará en su trono de gloria. Y esto es muy importante que lo entendamos. Vemos que Jesús, hay un momento en la historia del tiempo en que Él se sienta en su trono de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el día del juicio Él se sienta en el trono de gloria, es decir, no hoy, sino en el día del juicio se sienta en su trono de gloria para juzgar, quiere decir que hoy Jesús no es juez. Será juez cuando se siente en su trono de gloria. Por lo tanto, hoy Jesús no es juez. Y eso quiere decir que si Jesús no es hoy juez, hoy es nuestro abogado. Hoy es nuestro defensor. Y si entregamos nuestra vida en las manos de Él, nos va a ganar el juicio eterno. En el futuro, Él será juez, pero como todavía ese futuro no ha llegado, hoy es nuestro abogado. Hoy es nuestro abogado. Hoy está intercediendo por ti y por mí. Pero insisto, también significa que si hoy está intercediendo por ti y por mí, mañana, en la eternidad, Él será el juez de los vivos y los muertos. Por lo tanto, en aquel día te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Y será Él y solo Él quien autorizará si entramos en el cielo o nos vamos de cabeza para el infierno. El texto que hemos leído dice que a las ovejas las pondrá en la parte derecha y a las cabras en la izquierda. Y las ovejas representan a los cristianos obedientes. Bueno, los cristianos deben ser obedientes, aunque tengamos momentos, como le pasó al apóstol Pedro, que estuvo un tiempo ahí. Pero en general, los cristianos somos los que obedecen la palabra de Dios. Los cristianos verdaderos no son los que dicen sí y amén, como el perro o el pollo que poníamos hace ya algunos años en el coche en la parte trasera, ¿os acordáis? Los cristianos no somos los que dicen sí y amén como el perro o el pollo que poníamos en la parte de atrás de los coches. No. Y a las ovejas les dirá, a los cristianos: venid benditos de mi Padre. Pero a las cabras, que serán puestas a la izquierda, les dice: apartaos de mí, malditos.
e iros para el fuego eterno preparado para nosotros, no, para el diablo y sus ángeles. Hermanos míos, el hombre es totalmente libre de elegir, de escoger el camino que quiera. La vida, la muerte, salvación, condenación. Puerta ancha, puerta estrecha. Camino angosto o camino ancho. Por lo tanto, si somos libres de elegir, si mañana no llegamos al cielo, fue porque el ser humano escogió el camino de la maldición. Y si llegamos al cielo, que será siempre por la gracia de Dios, fue porque escogimos la bendición. Así que si nos vamos para el otro sitio, no le echemos la culpa a nadie, porque la culpa será del ser humano, solo y exclusivamente de él. Y digo esto porque cuando el hombre se ve fracasado, siempre busca un culpable, siempre busca una cabeza de turco. Cuando Eva cometió el pecado, no, la culpa fue la serpiente que me engañó, el diablo. Cuando Adán cometió pecado, no, es la mujer que me diste. El hombre siempre busca un culpable. Y por último, ya con esto acabo, si estamos siendo bendecidos, nos vamos a la presencia de Dios, la culpa no es de nadie. Pero si cualquiera se va al infierno porque escogió una vida alejada de Dios, aunque esté en la iglesia, hoy la culpa tampoco será de nadie, sino de aquel que no supiera elegir la vida de bendición. Nunca olvidemos esta palabra, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén.